Elena se sentaba en el mismo banco de la sala de espera del Hospital General, un lugar que ella había llegado a considerar su segundo hogar. A sus 70 años, cada arruga en su rostro contaba la historia de una vida plena, pero también de una pérdida profunda. Había enterrado a su amado Manuel hacía 5 años, y, con él, la idea de volver a amar. Había jurado, no ante un altar, sino ante su propio reflejo, que su corazón ya no tenía espacio para otro inquilino. La sala de espera, con su olor a desinfectante y sus murmullos de esperanza y dolor, era el recordatorio perfecto de que la vida seguía, pero no para ella. Su rutina era inmutable: una taza de café, el mismo periódico de hace un día y la espera de las noticias sobre su nieta, Sofía, que se recuperaba de una cirugía menor. No buscaba consuelo ni compañía, solo el silencio de su propia resignación. El hospital, un lugar tan estéril y desprovisto de calidez humana, se había convertido en el escenario de su soledad. Era irónico como el lugar de la vida y la sanación se sentía tan muerto para ella. Era un lugar donde la vulnerabilidad se exponía en cada pasillo, en cada rostro pálido, pero donde ella se sentía más protegida que en cualquier otro lado. El sonido monótono de los anuncios por altavoz era su única banda sonora. Doctor Martínez a la sala de quirófanos. Señor López, pase a la recepción. Elena se perdía en el vaivén de la gente, observando sin ver. Creía que no había nada más que pudiera sorprenderla, nada que pudiera romper la coraza que había construido con el tiempo. El amor era un fantasma del pasado, un eco lejano que no quería volver a escuchar. Su historia de amor con Manuel había sido una epopeya, y ahora, en este hospital, se encontraba en el epílogo. Un día, la monotonía se rompió. Un hombre mayor, con el cabello plateado y unos ojos que parecían haber visto mucho, se sentó en el banco de enfrente. No era un paciente, ni un familiar, al menos no parecía serlo por la forma en que se movía, con una serenidad que contrastaba con la ansiedad general de la sala. Llevaba una gabardina gastada y sostenía un pequeño maletín de cuero. Sus manos eran fuertes, con nudillos que parecían haber trabajado la tierra. Elena, sin saber por qué, lo observó más de lo que solía. El hombre la miró y le dedicó una sonrisa tímida, casi imperceptible. Era una sonrisa que no exigía nada, que solo ofrecía un momento de conexión. Era una sonrisa que la hizo sentir vista, no como la anciana invisible en el rincón, sino como Elena. La incomodidad que sintió fue tan extraña como bienvenida. En su mente, las alarmas comenzaron a sonar. ¿Qué era esta sensación? Era el inicio de algo, un susurro que la animaba a romper su voto de soledad. El hombre sacó un cuaderno de su maletín y comenzó a dibujar con un lápiz de carbón. Sus trazos eran rápidos y precisos, como si estuviera intentando capturar algo que se le escapaba. Elena se inclinó ligeramente, tratando de ver qué era lo que dibujaba. Era un hospital, pero en sus manos, parecía una ciudad llena de vida. Una chispa de curiosidad se encendió en su interior, una chispa que creía haber perdido para siempre. El hombre levantó la vista de su dibujo y la vio. Se sonrojó un poco y le mostró lo que había hecho. Era un boceto del pasillo, con un par de enfermeras riendo y un niño jugando con un juguete. Era un momento de vida capturado en el lugar más inerte. Me llamo Antonio, dijo con una voz suave, como terciopelo, y me gusta encontrar la belleza en la tristeza. Elena se presentó con un nudo en la garganta. Le contó que su nieta Sofía estaba en el hospital y, sorprendentemente, no la interrumpió. La escuchó con una atención que la desarmó, como si sus palabras fueran la cosa más importante del mundo. No hubo consejos vacíos, solo una empatía silenciosa. Elena no estaba acostumbrada a eso. Antonio le contó que era un pintor, aunque se reía diciendo que sus mejores obras eran solo para sus ojos. Le dijo que venía al hospital a inspirarse. Elena, que pensaba que el hospital era lo más deprimente del mundo, no podía creer lo que estaba oyendo, pero mientras lo escuchaba, vio el hospital de otra forma, no como un lugar de enfermedad, sino como un lugar donde la vida se aferraba con más fuerza. Antonio le mostró un dibujo de un colibrí. Lo sexta afuera, cerca de la ventana, dijo. Me recordó a mi esposa.
Siempre decía que era un colibrí. Sus ojos se humedecieron por un instante. Elena sintió una punzada de dolor, una empatía instantánea. No era pena, era conexión. Ambos conocían la soledad de haber perdido a un ser amado. El silencio entre ellos no fue incómodo, fue un refugio. Le contó que su esposa se llamaba Clara y que le encantaba el café con canela. Elena le dijo que Manuel, su difunto esposo, amaba los churros de la esquina. Los recuerdos compartidos no eran tristes, sino dulces, como si los seres amados estuvieran presentes con ellos en esa sala de espera. Era un espacio sagrado, creado por dos almas solitarias que se entendían sin palabras. Antonio, con una sonrisa, le regaló el dibujo del colibrí. «Es para ti, Elena», dijo, «para que no olvides que la belleza se esconde en los lugares más inesperados». Elena sintió que sus ojos se humedecían. Era el primer regalo que recibía en 5 años, y el más significativo. Era un colibrí, un símbolo de amor y felicidad, en un lugar de dolor. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se encontró esperando ansiosamente el día siguiente, pero no para ver a Sofía, sino para ver a Antonio. Su mente, que había estado tan callada durante años, ahora estaba llena de preguntas. ¿Por qué se había sentado a su lado? ¿Por qué la había visto? ¿Por qué le había regalado ese dibujo? En casa, miró el dibujo del colibrí una y otra vez. Estaba hecho con trazos sencillos, pero con una vida que parecía a punto de volar. La cara de Antonio venía a su mente, su sonrisa, sus ojos. Se sintió culpable. ¿Estaba traicionando la memoria de Manuel? La respuesta, en el fondo, era no. Pero la culpa, un sentimiento familiar, la asaltaba. La noche se hizo larga. No podía dormir. Se preguntaba sobre la vida de Antonio. ¿Por qué estaba en el hospital? ¿A quién esperaba? Su nieta Sofía estaba mejorando, y pronto se iría a casa. La idea de no volver a ver a Antonio la invadió. Su corazón latía con una rapidez que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era una mezcla de miedo y emoción. Cuando Elena llegó al hospital al día siguiente, Antonio ya estaba allí. Sostenía 2 tazas de café. «Sabía que vendrías», dijo. «Este es de canela, como a Clara le gustaba». Elena aceptó la taza con una mano temblorosa. Se sentó a su lado, sus hombros casi rozándose. El calor del café era reconfortante, y el olor de la canela le trajo recuerdos lejanos. Hablaron de cosas mundanas, el clima, las noticias, la vida en la Ciudad de México, pero debajo de las palabras, se estaba tejiendo algo más profundo. Compartían silencios, y en esos silencios, se entendían sin la necesidad de hablar. Había una conexión que trascendía las palabras, una conexión de almas que se reconocían en la soledad. Antonio le contó que era un viudo, igual que ella, que su esposa, Clara, había muerto de cáncer. Elena le contó que Manuel se había ido de un infarto, sin previo aviso. Se miraron, sus ojos llenos de una tristeza compartida, pero también de una nueva esperanza. Era como si el hospital, con su ambiente estéril, estuviera purificando sus corazones, preparándolos para algo nuevo. Antonio era un hombre de pocas palabras sobre sí mismo. Hablaba de su arte, de su esposa, de la ciudad, pero cuando Elena le preguntaba sobre su pasado, se volvía evasivo. «Soy un libro abierto, Elena», dijo una vez, «solo que algunas páginas están en blanco». Elena, sin embargo, no lo creía. Había un misterio en sus ojos, algo que él no quería revelar. Le habló de sus viajes, de un año que pasó en París pintando, de un viaje en barco por el Caribe. Pero cuando Elena le preguntó si había estado en la ciudad de Culiacán, Antonio se puso pálido. «No», dijo con una voz muy baja, «nunca he estado allí». La respuesta fue demasiado rápida, demasiado enfática. Elena notó la tensión en sus manos, la forma en que su cuerpo se tensó. La sospecha se instaló en el corazón de Elena. ¿Por qué le había mentido? ¿Qué tenía Culiacán que lo hacía reaccionar así? Intentó preguntarle de nuevo, pero Antonio cambió rápidamente de tema. Habló de su nieta, de los avances de Sofía. Elena se sintió confundida. La conexión que había sentido se sentía ahora fracturada por una pared invisible. Elena decidió investigar. Le pidió a su nieta, Sofía, que le ayudara a buscar información sobre Antonio. «Sofía,
que era una experta en Internet, no encontró nada, ni un solo artículo, ni una sola mención en un blog de arte. Era como si Antonio no existiera. La ausencia de información era tan extraña como la presencia del misterioso hombre. Elena lo confrontó, de una manera sutil. Antonio, eres un misterio para mí, le dijo. Me siento como si estuviera hablando con un fantasma. Antonio la miró directamente a los ojos, sin decir nada. Por un momento, Elena se sintió asustada, pero luego, la ternura volvió a sus ojos. Algunos fantasmas tienen buenas historias, dijo. La respuesta de Antonio solo la confundió más. Estaba admitiendo que no era quien decía ser. ¿O era una metáfora? Elena no lo sabía, pero a pesar de la sospecha, a pesar del misterio, no podía dejar de sentir una atracción hacia él. Era como un imán. Ella lo quería, pero no sabía si podía confiar en él. La intriga se mezclaba con la emoción. Una tarde, mientras Elena y Antonio conversaban, un hombre de traje oscuro y gafas de sol entró en la sala de espera. Era un hombre con una presencia imponente, que parecía fuera de lugar en el hospital. Sus ojos, detrás de las gafas, escudriñaban la habitación. Elena notó que Antonio se tensó, su cuerpo se puso rígido y su mirada se desvió. El hombre de traje se acercó a ellos, pero pasó de largo, sin mirarlos. Parecía buscar a alguien en particular. Elena notó que Antonio soltó un suspiro de alivio cuando el hombre salió por la puerta. El incidente fue tan breve que podría haber sido una coincidencia, pero Elena no lo creyó. Algo no estaba bien. Cuando el hombre se fue, Antonio le dijo a Elena que tenía que irse. Me acaban de llamar, dijo. Tengo una cita con el médico. La excusa le pareció tan obvia a Elena que no la creyó. Antonio se fue, dejándola con un montón de preguntas sin respuesta. El misterio se hacía más grande con cada encuentro, y Elena se sentía cada vez más atrapada en él. Días después, cuando Elena llegó al hospital, Antonio no estaba en su lugar de siempre. En su lugar, había un maletín abierto sobre el banco. No había nadie más en el pasillo. La tentación fue demasiado grande. Elena se acercó y miró dentro del maletín. No había lápices ni cuadernos, solo papeles oficiales, con sellos y membretes. Eran documentos gubernamentales, sellados y clasificados. Elena se sintió como si le hubieran dado un golpe. ¿Quién era Antonio? ¿Un espía? ¿Un criminal? Su corazón se hundió. Toda la conexión que habían construido se sintió como una farsa. Tomó un documento, sus manos temblando. Era un archivo sobre una investigación de corrupción, y el nombre de su difunto esposo, Manuel, estaba escrito en la parte superior. Un sonido la sobresaltó. Era Antonio, regresando. Él la miró, su cara pálida. Elena, ¿qué haces?, preguntó, su voz llena de dolor y decepción. Elena le tiró los papeles. Tú dime, Antonio, ¿quién eres tú?, le preguntó con una voz rota. La verdad que había estado buscando estaba a punto de revelarse, y ella no sabía si quería saberla. Antonio se sentó en el banco, su cara en sus manos. Lo siento, Elena, dijo con una voz llena de pesar. No soy un pintor, soy un investigador privado. He estado trabajando en un caso durante los últimos 10 años, un caso de corrupción que implicaba a una empresa en Culiacán. Tu esposo, Manuel, fue uno de los principales testigos. Elena no podía creer lo que oía. Manuel no tenía nada que ver con la corrupción, dijo, su voz alta y llena de ira. Él era un buen hombre, un hombre honorable. Antonio levantó la vista y la miró. Lo sé, dijo, pero lo mataron por lo que sabía. Su muerte no fue un ataque al corazón, Elena. Lo mataron, fue un asesinato. El mundo de Elena se detuvo. El amor que sentía por Manuel, la tristeza de su pérdida, todo se sentía como una mentira. La persona que había creído conocer, el hombre que amaba, no era quien ella pensaba. Antonio le mostró los papeles, las pruebas, los testimonios. Todo encajaba, todo tenía sentido, pero la verdad era más dolorosa que la mentira. Antonio le contó el resto de la historia. Dijo que los asesinos de Manuel lo habían seguido. Dijo que lo habían golpeado, que lo habían torturado, y que habían puesto una droga en su comida para que pareciera un infarto. Antonio había estado investigando la muerte de Manuel desde entonces,
buscando justicia. Le dijo que había estado en el hospital porque su vida estaba en peligro. Elena se puso de pie, su mente en una tormenta. No puede ser, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Manuel no se merecía esto. Antonio se acercó a ella, sus ojos llenos de empatía. Lo sé, Elena, dijo, nadie se lo merecía. Le contó que él también había perdido a un ser amado de la misma forma. Su esposa, Clara, había sido asesinada por la misma red de corrupción. Ahora Elena entendía por qué Antonio se había sentido tan familiar. Ambos eran víctimas de la misma tragedia, dos almas perdidas en un laberinto de dolor y traición. Pero ahora, en lugar de estar solos, estaban juntos. La conexión que habían construido en la sala de espera no era una coincidencia, era el destino. Elena no sabía qué hacer con la verdad. Por un lado, se sentía traicionada por su propio esposo, por el hecho de que él no le hubiera contado nada. Por otro lado, se sentía enojada con los asesinos que le habían quitado la vida y la habían engañado. Antonio le ofreció un nuevo propósito, justicia. Elena, le dijo, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de vengar la muerte de Manuel? ¿Lo harías? Era una pregunta directa, una que la obligaba a confrontar sus propios sentimientos y su deseo de venganza. Ella pensó en su nieta, en la vida que Manuel no pudo vivir. La respuesta, en el fondo, era sí. Antonio le mostró más papeles. Eran documentos de la empresa de Culiacán. Contenían los nombres de los culpables, nombres poderosos, influyentes. Elena se sintió asustada, pero también se sintió fuerte. Con Antonio a su lado, ella no estaba sola. Juntos, podían hacer justicia. La alianza entre Elena y Antonio se hizo más fuerte. Pasaron sus días en la sala de espera, pero ahora, en lugar de esperar, estaban trabajando. Revisaron los papeles, encontraron pistas, investigaron a los culpables. El hospital, que una vez fue un lugar de soledad, se convirtió en su cuartel general. Elena, con su mente aguda y su intuición, se convirtió en una valiosa socia para Antonio. Él, con su experiencia y sus contactos, le dio las herramientas para hacer justicia. Los días pasaban rápido, llenos de propósito y de una pasión que Elena no sentía desde hacía mucho tiempo. Había una nueva intimidad en su relación. No era una intimidad romántica, al menos no todavía. Era una intimidad de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y que se estaban ayudando a salir. La muerte de Manuel había sido un punto final en la vida de Elena, pero ahora, gracias a Antonio, se sentía como un nuevo comienzo. Antonio y Elena se dieron cuenta de que la empresa de Culiacán estaba planeando un gran robo, que tendría lugar en el mismo hospital. Era un plan audaz, que involucraba a varios empleados y a un poderoso político. El robo implicaba robar medicamentos muy caros, y los criminales estaban planeando culpar a un empleado inocente. Los días pasaron, y el robo se acercó. Antonio y Elena tenían que actuar rápido. Decidieron trabajar con la policía local, pero sin revelar su identidad. Tenían que ser discretos, o su vida estaría en peligro. Se acercaron a un detective, un hombre honesto y valiente, que los ayudó a atrapar a los criminales. El robo tuvo lugar, pero gracias a Elena y Antonio, la policía estaba preparada. Atrapados en el acto, los criminales fueron arrestados. El círculo se había cerrado, la justicia había sido servida, el fantasma de Manuel se sentía en paz. La paz había llegado, la justicia había sido servida. Antonio y Elena se encontraron en el mismo banco, pero esta vez, no había documentos ni secretos. Había un silencio incómodo entre ellos. La razón de su alianza había desaparecido, y con ella, la necesidad de verse. Antonio fue el primero en romper el silencio. Elena, dijo, su voz suave, hemos pasado por mucho juntos. Te he dado una verdad dolorosa, pero también te he dado la oportunidad de vengarte. Y ahora, ¿qué hacemos? Era la primera vez que la llamaba por su nombre. La última vez que había sentido su corazón latir así era cuando había conocido a Manuel. Elena lo miró a los ojos. No sé, Antonio, dijo, su voz temblando. No sé lo que quiero. Sabía lo que quería, pero tenía miedo de decirlo. Tenía miedo de arriesgarse a amar de nuevo. Tenía miedo de que la historia de Manuel se repitiera. La decisión era de Elena. Antonio le había dado su corazón,
su confianza, su alma. Le había mostrado que el amor podía ser encontrado en los lugares más extraños, en las circunstancias más dolorosas. Pero ella se sentía culpable, como si estuviera traicionando la memoria de Manuel. Antonio le dio un regalo, un nuevo dibujo. Era un dibujo de ellos dos, en el mismo banco, sus manos casi rozándose. La vida es corta, Elena, dijo, no te niegues la felicidad por un pasado que no puedes cambiar. Elena se sintió conmovida. La frase la hizo pensar en todas las cosas que había negado por Manuel, todas las oportunidades que había perdido. Elena miró el dibujo, sus ojos llenos de lágrimas. La vida era corta, no podía vivir con la culpa. Ella amaba a Antonio, lo sabía en el fondo de su corazón. La duda se fue, y en su lugar, la esperanza floreció. Elena se levantó y se acercó a Antonio. Le dio un abrazo, sus brazos alrededor de su cuello. Sí, Antonio, dijo, su voz llena de emoción. Sí, quiero comenzar de nuevo. Quiero una nueva historia contigo. El abrazo fue largo, lleno de emociones que no se podían expresar con palabras. El hospital ya no era un lugar de dolor. Se había convertido en un lugar de milagros. Había traído la vida a una mujer que había estado muerta por dentro durante años. Había sanado un corazón roto, y le había dado una segunda oportunidad al amor. Juntos, salieron del hospital, sus manos entrelazadas. El sol brillaba en el cielo de la Ciudad de México. La vida era un regalo, y ellos estaban listos para vivirla. Ya no eran dos almas solitarias, eran dos almas unidas, listas para escribir un nuevo capítulo. Antonio y Elena decidieron vivir juntos, no en un lugar nuevo, sino en la casa de Elena, la casa que había compartido con Manuel. Elena, al principio, se sintió incómoda. Era la casa de Manuel, el lugar donde habían compartido su vida. Pero Antonio, con su paciencia y amor, la ayudó a sentir que era su nuevo hogar. Juntos, pintaron las paredes, compraron nuevos muebles, y llenaron la casa de arte y de vida. Antonio le dio un rincón para pintar, y Elena le dio un rincón para escribir. La casa que había estado tan silenciosa durante años, ahora estaba llena de risas, de música, de vida. Elena ya no se sentía sola, tenía a Antonio a su lado, un hombre que la entendía sin palabras, que la amaba por lo que era. Habían pasado por mucho juntos, y ahora, en el atardecer de sus vidas, estaban listos para disfrutar de la tranquilidad y la felicidad. A pesar de la felicidad, Elena no podía dejar de pensar en el pasado. Se preguntaba si Antonio le había dicho toda la verdad sobre el caso de Manuel. Un día, mientras ordenaba los documentos, encontró un archivo que no había visto antes. Era un archivo de una investigación sobre la empresa de Manuel, pero no de Antonio. Era una investigación de la policía. El nombre del detective era Juan García. Elena no lo conocía. Se sintió confundida. ¿Por qué había otro archivo? ¿Por qué la policía había estado investigando a su esposo? En la parte superior del archivo, había una nota manuscrita. Manuel fue asesinado por alguien que confiaba en él. Elena se sintió confundida. ¿Quién había matado a Manuel? ¿Y por qué? Los papeles de Antonio no mencionaban al detective García. Se sintió traicionada. Había confiado en Antonio con su corazón, y ahora, sentía que él no le había dicho la verdad. Elena decidió contactar al detective García. Lo encontró en la estación de policía, un hombre mayor y cansado, que la miró con una mirada de sorpresa. «Elena», preguntó, «¿tu esposo, Manuel, era un buen hombre, pero él tenía muchos secretos». Elena se sintió asustada. «¿Qué secretos?». García le contó que la investigación de la policía sobre la muerte de Manuel había sido cerrada. La habían cerrado porque no tenían suficiente evidencia. «Alguien con poder la cerró», dijo, «y alguien, creo, quería proteger a los culpables». Elena le mostró los papeles de Antonio. García los miró, su cara pálida. «Estos papeles no son reales, Elena», dijo. «Son falsos. El caso de la corrupción fue falso. Tu esposo, Manuel, no fue asesinado por una red de corrupción. Fue asesinado por un hombre que creía que Manuel había estado con su esposa. Fue un crimen de pasión». Elena se sintió como si le hubieran dado un golpe. Se sintió traicionada, engañada, estúpida. Antonio,
el hombre que amaba, le había mentido, le había dicho una historia, un cuento de hadas, para ganarse su corazón. La historia del asesinato de Manuel, la historia de la corrupción, todo era una mentira. Corrió a casa, sus ojos llenos de lágrimas. Antonio estaba en el jardín, pintando. La vio, y su cara se puso pálida. Elena, ¿qué pasa?, preguntó. Elena le tiró los papeles. Esto es lo que pasa, Antonio, dijo, su voz rota. Me has mentido, me has engañado. ¿Quién eres tú? Antonio se sentó en el suelo, su cabeza en sus manos. Lo siento, Elena, dijo, su voz llena de arrepentimiento. Te quería tanto que no sabía cómo decirte la verdad. Quería ser el héroe de tu historia. Elena se sintió enojada. No necesitaba un héroe, Antonio, dijo. Necesitaba un hombre honesto. Necesitaba la verdad. Antonio le contó la verdad. Él era un hombre que había amado a una mujer que lo había traicionado con su mejor amigo, y que se había ido sin previo aviso. Había llegado al hospital, no para investigar, sino para morir. Tenía una enfermedad terminal, y su médico le había dado solo unos meses de vida. La historia de la corrupción, de Manuel, de los asesinos, todo era un invento. Él había visto la tristeza en los ojos de Elena, y había creado una historia que la haría sentir que su vida tenía un propósito. Quería que se sintiera importante, que se sintiera amada. Quería darle una segunda oportunidad al amor, incluso si él no la tenía. Elena se sintió confundida, se sentía traicionada, pero también se sentía conmovida. El amor de Antonio era tan puro, que estaba dispuesto a mentir para que ella fuera feliz. La historia que había creído, el amor que había sentido, no era una farsa, era real. Era solo que la verdad era más compleja que la historia. Elena, a pesar de la traición, no podía dejar de amar a Antonio. Su amor no era perfecto, pero era real. Ella lo amaba por lo que era, por su corazón roto, por su deseo de hacerla feliz. Se sentó a su lado, en el suelo, y lo abrazó. Antonio, dijo, la verdad es más complicada que una mentira, pero nuestro amor es real. ¿Me dejas amarte a pesar de tu mentira? ¿Me dejas cuidar de ti, a pesar de tu enfermedad? Antonio la miró a los ojos, sus ojos llenos de lágrimas. Sí, Elena, dijo, sí, por favor. Ahora, su amor tenía un nuevo propósito. No era un amor de cuento de hadas, era un amor de verdad, un amor con sus defectos, con sus imperfecciones. Era un amor que se había encontrado en el lugar más estéril, en el momento más doloroso. Antonio y Elena regresaron al hospital, esta vez, no como dos extraños que se encontraron en la sala de espera, sino como dos amantes. Antonio, con su enfermedad, se había convertido en un paciente. Elena, con su amor, se había convertido en su cuidadora. El hospital ya no era un lugar de soledad, era un lugar de amor. Elena cuidaba de Antonio, le leía, le contaba historias, le pintaba. Antonio, con su arte, le enseñaba a Elena a ver la belleza en el dolor. El amor que habían encontrado era diferente al amor que habían tenido. Era un amor que no se basaba en la pasión, sino en la empatía, en la compasión, en la verdad. Era un amor que había florecido en la oscuridad, en el lugar donde la vida y la muerte se encontraban. Los días pasaron, y Antonio se hizo más débil. Elena se sentó a su lado, sus manos entrelazadas. Él la miró a los ojos, su mirada llena de amor. Elena, dijo, gracias, gracias por amarme, gracias por darme una segunda oportunidad. Elena se sintió conmovida, su corazón se sentía roto, pero también se sentía lleno. Había amado a Manuel, y lo seguiría amando, pero el amor de Antonio era diferente. Era un amor que la había hecho sentir viva de nuevo. Antonio se fue en paz, en el mismo hospital donde se habían conocido. Elena se sentó en el mismo banco, pero esta vez, no estaba sola. Sostenía el dibujo de Antonio, el dibujo de ellos dos. El amor que habían compartido era un regalo, un tesoro, una historia que la hizo sentir que su vida había valido la pena. Después de la muerte de Antonio, Elena decidió seguir pintando. No era una artista, pero quería honrar el legado de Antonio. Pintaba los lugares donde habían estado juntos, los pasillos del hospital, el parque donde habían paseado, la casa que habían compartido.
Sus pinturas eran un recordatorio de su amor, una prueba de que su historia había sido real. Elena también decidió fundar una fundación para ayudar a las personas mayores que se sentían solas. Quería que la gente supiera que el amor puede ser encontrado en los lugares más inesperados, en los momentos más inesperados. Quería que la gente supiera que el amor no tiene edad, no tiene límites, no tiene reglas. El hospital ya no era un lugar de dolor. Se había convertido en un lugar de esperanza, un lugar donde el amor había florecido. Elena se sentaba en el mismo banco, pero esta vez no estaba sola. Tenía un propósito, una misión, un legado, y en su corazón tenía el amor de Antonio. Elena, con el tiempo, conoció a una mujer que había perdido a su esposo. La mujer se sentía sola, perdida, sin esperanza. Elena la miró a los ojos, sus ojos llenos de empatía. No te rindas, querida, dijo. El amor puede ser encontrado en los lugares más extraños. Elena le contó la historia de Antonio, la historia de cómo se habían conocido en un hospital, la historia de cómo él le había mentido, la historia de cómo se habían enamorado. La mujer escuchó, sus ojos llenos de asombro. Es una historia increíble, dijo. Es una historia de amor, una historia de fe, una historia de esperanza. La vida de Elena había sido un viaje de dolor, de pérdida, de soledad. Pero el viaje no había terminado. El viaje había sido un círculo, que la había llevado de la tristeza a la felicidad, de la soledad a la compañía, del dolor al amor. Y en ese viaje, ella se había encontrado a sí misma, se había convertido en la mujer que era, la mujer que siempre había querido ser. Su corazón estaba lleno de amor, y ella estaba lista para compartirlo con el mundo.